¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con Fernando Villegas, sigue de viaje Felipe Bianchi, llega la próxima semana y estamos también en esta mesa de panel con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Ministro, buenas noches, bienvenido a Tolerancia Cero. Muchas gracias, Fernando. Hoy día no hay cómo equivocarse en el nombre de ustedes. Hoy día no hay cómo equivocarse, sí. Vamos a partir de inmediato con una nota introductoria a este tema que es probablemente lejos el que está causando más impacto en Chile hoy. Veamos. Tenso, dividido y hasta como gallinero, definieron el ambiente en la Cámara de Diputados para despachar el primer proyecto de ley sobre la reforma educacional. Lo que se aprobó, la prohibición de lucro para las agencias técnicas educativas y la selección en colegios pagados. Pero la penalización del lucro con cárcel y el permiso de arriendo para sostenedores hicieron arder Troya. El propio ministro Eyzaguirre destacó toda la lealtad que tuvimos los socialistas durante toda la tramitación en la comisión. Entonces, que ellos hayan mirado para el techo en una indicación tan importante me parece paradojal. Lo que vimos es que de parte de muchos parlamentarios de la nueva mayoría es que en vez de argumentar ni siquiera habían leído la reforma. Es que en vez de querer razonar, simplemente lo que hacían era insultar. La bancada estudiantil y el Partido Socialista buscaban penar el lucro con cárcel, que al no aprobarse tomaron revancha y rechazaron el arriendo de establecimientos educacionales que patrocinaba la DC. Obviamente que nosotros no somos partidarios de cárcel para el lucro. Eso no estaba en el proyecto del gobierno. Y respecto de los arriendos, bueno, se cayó de alguna manera relacionado con lo anterior, pero el gobierno hoy día anunció que va a reponer. La Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados han puesto el grito en el cielo y así lo manifestaron en la marcha contra la reforma educacional. Somos padres de clase media, somos las familias vulnerables en la calle. Eso es lo que estamos pidiendo que hoy día se legisle por nuestros hijos. No podemos pagar un particular pagado, como lo pagan lógicamente con los fondos públicos los parlamentarios y los personeros de gobierno de nuestro país. Nosotros como Democracia Cristiana nos vamos a empeñar para tener un buen acuerdo. Estoy seguro que con un buen esfuerzo, sin comprometer los objetivos del proyecto, vamos a arribar a buen puerto. Es un proyecto que tiene una prioridad equivocada y que tiene un enfoque incorrecto. En el Senado habitualmente las cosas se arreglan, o por lo menos se arreglan en parte. Yo espero que esto sea el caso, pero eso en castellano va a significar casi empezar a escribir el proyecto de nuevo. La reforma educacional también se encontró con reflexiones del expresidente Piñera, quien apareció abordando el concepto de las libertades y criticando la reforma. Restringir la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para poder elegir la educación de sus hijos, la libertad de los padres para poder aportar con sus propios recursos a mejorar más rápido la educación de sus hijos, fortalece o debilita las libertades de los chilenos. Bueno. A ver, partamos de inmediato con una pregunta, creo yo, al hueso. ¿Siente usted que tiene el control de la reforma que usted está llevando a cabo o hay lo que podríamos denominar un despelote? No, claramente no hay un despelote. Hay un curso trazado, pero este es un tema en que la sociedad está muy conflictuada. Hay que recordar la cantidad de marchas que hubo a favor de esta reforma y después en contra de esta reforma. Y por tanto, usted tiene que tener la flexibilidad para ir encauzando esta fuerza de la naturaleza que se están expresando hacia buen puerto. Y lo que aparece como desorden no es más que el reflejo de que la sociedad en su conjunto está muy conflictuada con este tema. A ver, si es que eso es así, ministro, ¿por qué no nos pone en breve en qué lugar estamos en estos momentos? Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una parte medular de lo que se presentó al principio, las cosas que no se presentaron al principio y que entraron después, la cárcel para el lucro o el arriendo de los colegios, eventualmente pueden ser discutidas, pero no forman parte de lo que ustedes presentaron al principio. ¿A dónde va la reforma educacional después de esto? ¿Cómo se construye esta reforma educacional a partir de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados? Bueno, como todo tema complejo, el mejorar la calidad de la educación, que es el único objetivo de este proyecto, junto a su corolario lógico, que es patrimonio, digamos, de la humanidad desde hace ya más de un siglo, que es que esa educación de calidad esté disponible para todas y todos. Ese es el sentido del proyecto. Como eso depende de múltiples factores,
Y no hay tal cosa como una bala de plata para decir, hago esto y ya con eso tengo el problema arreglado, porque si fuera tan fácil lo habríamos arreglado hace mucho tiempo. Entonces estamos avanzando en un conjunto de cosas donde es más fácil lograr consenso y en otras que son realmente fundamentales, que están en los cimientos de nuestro sistema educacional, donde no hemos logrado consenso. Las primeras, por ejemplo, son el tema de la educación inicial. Lo que va entre 0 y 4 años, eso ya salió virtualmente con unanimidad del Senado, está pasando a la Cámara de Diputados y por tanto puede ser ley de la República, yo estimo, relativamente pronto. Esto es de gran importancia porque significa que todas las familias chilenas que así lo deseen van a poder tener educación, tanto sala cuna como jardines infantiles para sus niños. Las madres van a poder salir a trabajar con tranquilidad. Se suben mucho los estándares, digamos, que tienen que tener estos jardines infantiles para darle certeza de buen cuidado y de buena estimulación de los niños a los padres, lo que permite también la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, lo que tiene una implicancia muy fuerte en derrotar la pobreza y en mejorar la situación económica de la familia. Esa parte va relativamente bien. Yo diría que otra parte que también va bien, que fue de alguna forma revelada al conjunto de la sociedad con lo que ocurrió con la Universidad del Mar, es que independientemente de que una institución sea pública o privada, la familia, desde el momento en que el Estado pone la certificación, ya sea de reconocimiento oficial, en el caso, ¿cierto?, de los colegios, o de autonomía, en el caso de las universidades, está poniendo un sello de garantía. Y por tanto, las familias no tienen que estar auscultando si la verdad de las cosas es que lo que se les promete se les puede o no dar. Y por tanto, el gobierno se hace un deber, junto con certificar la calidad, el proteger los derechos de los estudiantes si por cualquier razón las cosas fueran mal y la universidad o el colegio tuviera que cerrar. Eso es lo que se llama el administrador provisional, eso ya ha sido aprobado en ley de la República. Entonces vamos, primero, ¿cierto?, mejorando la educación inicial, estamos ya certificando la educación como un derecho y el Estado se hace cargo de que si cualquier institución educacional que cuente con este sello de calidad del Estado falla, el Estado acoge a esas niñas y niños y les garantiza el que puedan completar sus estudios. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde tenemos que cambiar, yo diría, los cimientos? Y muchas veces se dice por qué no se mejora tal o cual cosa, la educación técnico profesional, los profesores, los directivos escolares, los currículum, las pruebas CIMSE, y esas cosas sin duda alguna que son muy importantes, pero todas pertenecen, para ponerlo de algún modo, al primero, segundo, tercer, cuarto piso, ¿cierto?, de un edificio que es una educación de calidad. Pero usted, en general, no es conveniente que dé los detalles del primero, segundo, tercer y cuarto piso, si es que las fundaciones del edificio están relativamente mal diseñadas. Y allí donde nosotros tenemos un problema severo, que viene desde el año 81, en realidad que viene desde siempre, pero que se agravó desde ese entonces, porque la educación que el Estado impone como una obligación, saben ustedes que a diferencia de otras cosas, desde comienzo del siglo XX y a continuación por ahí por los 80 y 90, la educación no es solamente un derecho de las personas, es una obligación. La educación en Chile es obligatoria. Las familias no pueden decidir privar a los niños de asistir a la escuela y al colegio. Entonces, como el Estado impone esa obligación, también tiene que facilitar la posibilidad de que esa obligación se cumpla. Y por eso con fondos públicos, en un sistema de provisión mixta, el Estado provee ya sea directamente educación a través de la educación municipal o indirectamente, pero la costea con la educación particular subvencionada. Las reglas, Fernando, con que están organizadas esta provisión directa e indirecta por parte del Estado son reglas inapropiadas, son reglas no exigentes, son reglas que no garantizan calidad. Esto ocurre por igual en el caso de la municipal que en el caso de la particular subvencionada. Y reglas básicas. Me ha tocado estar en el último tiempo con dos personas de gran nivel internacional que no son personas de izquierda. Uno fue el encargado de educación de la OCDE, el señor Schleicher, y después estuve comiendo con mi buen amigo Olivier Blanchard, profesor de MIT, de Harvard, hoy día
el economista principal del Fondo Monetario Internacional, yo les contaba todas estas cosas y a ellos les parecía de perogrullo. En ningún país avanzado alguien va con seriedad a plantear que un colegio que es financiado con fondos públicos pueda discriminar a quién acepta y quién no acepta, pueda cobrar, además de los fondos públicos que recibe, a las familias, y si las familias no pueden pagar, no pueden ingresar al colegio. Y finalmente que esto sea organizado como una actividad comercial con fines de lucro. Eso es algo que está ya fuera de consideración y de discusión en todos los países más desarrollados, y por eso tenemos la carga mal estimada y tenemos que partir por reposicionar bien nuestra educación. Fernando. Ministro, buenas noches. Hola, Fernando. Espero que no se considere que me estoy sumando a la campaña del terror que denunció la presidenta cuando se tocan estos temas. Pero, como usted mismo decía, el objetivo importante, la razón de ser de toda esta reforma es la calidad. Y ahí es donde tenemos un problema. Houston, we have a problem. Usó la metáfora de los cimientos del edificio y que había que hacer eso primero que los demás pisos. Pero en realidad es exactamente al revés. Uno no hace un cimiento sin saber lo que va a poner encima. Uno no hace un cimiento en abstracto en general. Es un cimiento para cierto específico edificio planeado, dibujado y calculado entero que se va a construir. No se construye un cimiento así para ver después qué ponemos. Y ahí es donde yo siento que el tema de esas cosas que usted dijo que eran importantes, pero que primero había que hacer lo otro, están absolutamente fuera de la preocupación de todas las partes. Puede ser que muchos de los puntos que se mencionan, el copago, no copago, el de la selección, sean importantes. Es posible, es un asunto en todo caso debatible, plausible. Pero lo que no es plausible es que se diseñe un cimiento, se lleven a cabo demoliciones antes de hacer este cimiento, sin tener claro qué es educar y qué clase de educación queremos, entendida esto como una cuestión que va más allá de soltar una frase genérica como decir educación de calidad. Con eso no se dice nada. ¿Qué significa calidad? ¿Qué significa educación? ¿En qué consiste la clase de joven que queremos sacar? ¿Qué consiste incluso la calidad de la educación o el estímulo? ¿Qué significa estímulo en el caso de esos niños, esas bebés de 0 a 4 años? ¿De qué estamos hablando específicamente? Que ese es un tema que está más en la oscuridad, la gente no piensa mucho, imaginan que esto de los parvularios es un asunto de cortar papelitos con tijera, no se piensa mucho. Pero es importante pensar en eso, yo no veo mucho pensamiento. No veo mucho pensamiento en el tema básico de la educación básica y secundaria, donde imperan toda clase de prácticas absolutamente ajenas a lo que yo considero que es la esencia de cualquier estudio y cualquier actividad, que es la disciplina y la exigencia. Yo no me imagino nada, ni nadie que pueda llegar a ninguna parte sin esos elementos. Entonces, me gustaría preguntarle, por ejemplo, a usted, que debe tener esto conversado supuestamente con asesores, con la gente que trabaja en el Ministerio de Educación, ¿cuál es el concepto de disciplina que tienen, por ejemplo? Porque hay mucha gente que asocia, por ejemplo, simplísticamente la disciplina con salir marchando con paso de ganso o ponerse un uniforme. ¿Qué es lo que significa disciplina intelectual? ¿Qué significa exigir? ¿Qué significa educar como cosa distinta a enseñar una materia o a maestrar a un joven a responder a la prueba CIMSE, por ejemplo, donde de todas formas nos va pésimo? ¿Cuál es el concepto que está empapando esta calidad en función de la cual se van a hacer los cimientos, no al revés? En función del edificio que se va a construir, se hacen los cimientos, no al revés. Entonces ahí, y en esto no estoy diciendo nada original, hay mucha preocupación porque no se ve más que una discusión sobre estatutos, sobre medidas legales, incluso sobre castigos penales. Se discute si hay que meter preso o no a los que van a tener lucro. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está la calidad desde el punto de vista de lo que los alumnos plantean, más allá de decir queremos una educación de calidad? Me gustaría saber qué es lo que ustedes han discutido dentro del Ministerio, cuáles son los conceptos que tienen de qué significa educar, qué clase de persona queremos, qué significa disciplina, qué papel cumple dentro de todo esto la comunicación o las matemáticas, por ejemplo, qué hay que construir para que precisamente ese diseño se pueda implementar, y así sucesivamente, porque si esa es la razón de ser de todo esto, debiera ser la primera cosa que tuviéramos claro para partir de ahí, hacia atrás, decir, para lograr esto necesitamos esto y estos cimientos. Okay. Bueno, Fernando, conversábamos antes de partir.
Fernando Paulsen recordaba algo que ocurrió acá, y no te quiero adular. Yo reconozco que en ti una persona que tiene una gran capacidad lógica. Y la lógica de esto es un tanto difícil de explicar, así que te pido también que ustedes me ayuden a irla desentrañando. En primer lugar, nosotros no partimos de cero, Fernando. O sea, esto es un edificio que está construido. Nosotros tenemos una enorme cobertura y esto se ha logrado en los últimos 30 años. El 100% virtualmente de los niños van a básica, van a primaria y van a secundaria. Esto, tú sabes que es relativamente nuevo. Eduardo Frei Montalva hizo una gran revolución porque en los 50 solo el 10% de los jóvenes en Chile iban a la educación secundaria y se planteó él llevarlo hasta el 35%. Hoy día tenemos 100. Tenemos currículum y Chile no está atrasado en cuanto a lo que teóricamente los niños deben aprender, con una institucionalidad que es bastante sólida, porque el Ministerio propone, pero un consejo de personas que son independientes y de gran nivel dispone, que se llama el Consejo Nacional de Educación. Por tanto, aquí no es que a un funcionario del Ministerio se le ocurra, mira, hay que enseñar, qué sé yo, más trigonometría y vale. Aquí hay un programa que para el reconocimiento oficial todo el mundo lo tiene que tener. Son programas que en general están bastante al día en lo que son el tipo de conocimientos que tienen que conocer los niños. Y podría seguir abundando en que hay un edificio bien montado, pero es un edificio que está frágil en sus cimientos, porque poco sacas tú con tener nominalmente todas estas propiedades si en la práctica el funcionamiento del sistema no te lleva a que los distintos agentes tomen la calidad y los contenidos en su globalidad como el objetivo principal. Me voy a detener un poquito en este punto. Cuando tú tienes una educación particular subvencionada, por ejemplo, que ha hecho un aporte innegable, pero que está con fines comerciales, evidentemente, más allá de que los sostenedores sean bellísimas personas, tú tienes cierto que lograr cierta ganancia, entre otras cosas, para reportar la utilidad de tus accionistas. Y en educación, Fernando, la forma más fácil de rentabilizar o marginar, sobre todo cuando tú tienes una subvención fija por alumno, es descremar. Esto es tener a los niños que sean relativamente más estándar, con menos dificultades de aprendizaje, con menos dificultades conductuales, y seguidamente, para que tú atraigas matrícula, porque si atraes matrícula, tú vas a tener muchos ingresos, si tienes muchos ingresos, ¿cierto?, vas a tener buenas utilidades. De lo que se trata, ¿cierto?, es de lograr niños que estén súper entrenados en contestar pruebas estandarizadas. Entonces, si me va siguiendo la lógica... No, sí, te sigo la lógica, pero creo que esta lógica va en paralelo a lo que te estaba preguntando. Porque yo dije de un principio que hay un montón de estas cosas que son estudiables, plausibles, las elecciones hechas para descremar, eso lo sabe todo el mundo. Yo iba al punto central una vez más, que es tener, y no existe por ninguna parte, nadie lo ha dicho, nadie lo ha explicado, nadie ha escrito un paper sobre eso que yo conozca, que el público conozca por lo menos, que diga, mira, esto es lo que nosotros necesitamos como joven, una persona que sepa esto como cosa básica, que tenga ganas de estudiar esto otro, que pueda desarrollarse rápidamente acá, que no solamente sepa manipular un artefacto electrónico, sino que sepa conocer las lógicas, que sepa mucha matemática, pero sepa también comunicarse, que sepa escribir, que sepa entender un texto de un manual de una juguera. Eso es independiente del hecho de que hay reparaciones que hacer en todas las cosas que mencionaste respecto a la selección. Por supuesto, los colegios no tienen interés en tener a alguien que no les va a reportar beneficio, que les va a bajar el CIMSE, por lo tanto van a bajar las matrículas y todo lo demás se viene como una cascada. Es evidentemente así. Pero yo echo de menos esta parte vital, que sea como una estrella de Belén, digamos así, que guía este trabajo, que sea un referente. Decíamos, nosotros queremos un chileno así, queremos que en 20 años más los adultos, los cabros que ahora están entrando al colegio, sepan hablar, sepan idiomas, estoy poniendo como ejemplo, sepan la regla 3 simple siquiera, sepan entender un manual elemental, sepan ser trabajadores, por último, no hablemos ni siquiera de grandes técnicos o genios, hablemos de trabajadores que sepan entender una instrucción, que a veces no ocurre ahora. Eso es lo que yo veo que falta, ese punto luminoso, esa luz
que guía todos estos esfuerzos y les da sentido. Porque ahora uno, el papá promedio, en este momento ve todas estas discusiones feroces, apuñaladas a veces, sobre temas de dinero, sobre temas legales, si echamos o no metemos preso a alguien, y la pregunta, volvemos a la casilla inicial, ¿dónde está la calidad en todo este cuento? Yo te entendí perfectamente tu pregunta, pero como cubriste distintos puntos, pretendía honrar tus preguntas yendo una por una. Lo que ocurre es que esto es algo paradojal, porque a pesar de que están todos los elementos, no está el sistema diseñado para que los distintos actores de este elemento confluyan hacia el objetivo. Entonces tú me vuelves a insistir, bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Entonces yo, aunque siempre he arriesgado a hacer ejemplos, Cuidado con las metáforas. no es exactamente una metáfora, pero supongamos que tú eres un entrenador de fútbol. Entonces, todos te demandan que digas exactamente cuál es tu idea de juego, cuál es la estrategia, cómo vas a perfilar el equipo. Pero simultáneamente ocurra que por X razones los jugadores no le hagan ningún caso al entrenador. Entonces tú te das cuenta que mientras no alinees y te cerciores que los jugadores van a seguir la estrategia, hacer una gran descripción sobre el sentido de este equipo y el trabajo que vas a tener, parece un ejercicio un poco abstracto si tú no tienes ninguna garantía de que efectivamente tienes la capacidad de que los jugadores jueguen en torno a la idea que tú les planteaste. Entonces, esto es lo que se llama un problema de agencia. O sea, el Estado provee los fondos, tanto a los municipales como a los particulares subvencionados, pero no hay ninguna forma de efectivamente garantizar, dadas las reglas del juego, que estos actores o proveedores sigan aquella cuestión que tú estás planteando. Entonces, por eso parece como que fuera una discusión meramente, por así decir, organizacional. Pero la verdad de las cosas es que comenzar, ¿cierto?, a hacer una gran panegírico sobre el estudiante que queremos preparado para el siglo XXI, por ejemplo, como lo hizo la Fundación Clinton en Estados Unidos, me parecería un poquitito un ejercicio abstracto, sin carne, sin diente, si no comienza a garantizar que el sistema está organizado de modo tal que haya alguna cierta posibilidad de que efectivamente los agentes del sistema sigan esa cuestión. Ahora, te digo que el problema de Chile no es tanto el que haya vaguedad en los conceptos del tipo de educación. El problema es que los agentes hacen al final, por cómo está motivado, no tiene nada que ver con esa definición. Hay un Consejo Nacional de Educación de personas muy ilustradas, que son independientes del gobierno, que definen los planes y programas de estudio. O sea, hay claramente un concepto de ciudadanía, de aprender a ver a ti mismo en el otro, de conocer contenido, de ser capaces de entender lo que se lee, de usar las matemáticas, de poder aplicar las matemáticas a los contenidos de otro tipo. Pero, te digo, es una definición que es enteramente nominal en la medida en que tú no vayas logrando que efectivamente las escuelas trabajen en torno a ese concepto. Ministro, una de las cosas... Pero simplemente para terminar, sí, yo coincido plenamente contigo que si al final del día, por más que tú arregles las reglas, tú no tienes clarísimas elementos sustanciales como la disciplina y las exigencias, todo esto no tiene sentido. Pues entonces no es tan abstracto ni tan etéreo como lo estás poniendo. Yo creo que estamos aquí pero teniendo una discusión más... ¿Disciplina y exigencia para qué, Fernando? Porque si la disciplina y exigencia es para contestar pruebas estandarizadas. Porque fíjate que si tú me dices que ya están definidas muchas de estas cosas, y yo te pregunto entonces, bueno, ¿por qué un colegio que ya es público no lo pone en práctica? Entonces, cuando uno habla de esas estrategias, cuando habla de esos puntos finales, no se refiere solamente a un papel abstracto donde aparece, digamos, el contenido matemático que tienes que aprender, sino que se refiere precisamente a la manera como eso se gestiona, o sea, lo que tú llamas agencia. Entonces, ahí entra el cuento de lo que hablan tantos pedagogos, lo que dicen tantos profesores viejos que me mandan mail, me dicen, bueno, la cuestión se resuelve al final en lo que hace el profesor, en lo que hace el alumno, lo que pasa en la sala de clase, para que efectivamente esa agencia agencie algo, gestione algo. Pero yo creo que no lo pongo como cosa separada, ministro, del programa en abstracto. Tienes toda la razón, pero déjame darte, perdona, Fernando Paulsen, una cosa muy corta. Hoy día la educación pública está en poder de los municipios.
está bastante deteriorada, como todos sabemos. Los municipios muchas veces pierden dinero. Y tú tienes simultáneamente que, desde hace un tiempo a esta parte, los directores de las escuelas, bajo los sostenedores municipales, son elegidos por alta dirección pública. Se supone que es gente capaz. Pero si tú hablas con esos directores de escuela, te vas a encontrar con el sostenedor, municipio, de lo único que está preocupado es de no seguir perdiendo más plata. Entonces tú no tienes las piezas alineadas. Y la verdad es que, como sucede, cierto, por ejemplo, en Cuba, que puede tener muy buenos médicos, pero si el sistema no está organizado tal de que la medicina se pueda ejercer bien, es poco lo que saca con tener buenos médicos. Ahora, obviamente, que organizado y agenciado bien, cierto, los que tienen que proveer la educación, esto va a limitar con la calidad de los profesores. Y el próximo proyecto que entra es precisamente una reestructuración completa del tema del profesor, desde cómo se forma, hasta cómo inicia, hasta cómo se desarrolla. Vamos a seguir conversando con el ministro de Educación, Nicolás Ezaguirre, en un ratito más aquí en Tolerancia Cero.